Conclusiones de cada integrante. Damián Astudillo. Este maravilloso corto filmográfico invita a una reflexión motivadora de transformación humana, una gran historia de superación, por encima de los defectos y las dificultades, aquellos obstáculos impuestos caprichosamente por la vida, pero esas ganas de superarse hacen que uno pueda desarrollar todo ese potencial guardado, esa condición innata por superar aquellos problemas. Esas condiciones que no determinan a una persona a desarrollarse como tal, y muestra cómo una fuerte y sincera amistad contribuye a vencer obstáculos. Fernanda Argüello. En todos los géneros del arte podemos encontrar motivación, incluso diferentes tipos de ella. Podemos sentirnos motivados al escuchar Beare the Champions, por ejemplo, cantada a los gritos por Freddie Mercury. Podemos sentir que se eriza nuestra piel cuando vemos de cerca por primera vez la sonrisa de la Mona Lisa, de Da Vinci, e incluso sentir escalofríos al notar la hendidura que dejó un ataque a piedrazos que sufrió la pintura el siglo pasado. Hasta podemos sentirnos motivados, negativamente, al leer las desventuras del joven Werther, nacidas de la grácil pluma de Goethe. Pero la historia del circo de la mariposa es tan intensa como la vida del protagonista y nos invita inevitablemente a sentir que podemos con y contra todo. Nick James Vujicic es un orador motivacional que ha viajado alrededor del mundo contando su experiencia de vida e inspirando a miles de personas con mensajes de motivación y superación. Nació con una agenesia, afectado del síndrome de tetra amelia, el cual se caracteriza por la carencia de las extremidades. Por lo mismo Nick nació sin brazos ni piernas, solamente tiene una pequeña formación o meromelia en el lado inferior izquierdo. Aún así, escribió 4 libros, recorre el mundo dando charlas y es capaz de lograr todo lo que se propone. El mayor ejemplo de motivación positiva. Licia Carreras. La película se desarrolla a través de la metamorfosis de las mariposas. Cada uno de los integrantes del circo es una mariposa, que no era más que una oruga antes de llegar allí. En este símil, el circo se convierte en un capullo algo particular, en el que cada ser ordinario se vuelve extraordinario. La vida de las personas se acompaña de momentos difíciles, críticos, obstáculos, etc., que implican un esfuerzo para superarlos y seguir adelante. La superación de estas situaciones, a las que llamaré límites, depende en gran medida de dónde la persona colocó su representación mental de las mismas. Mi reflexión es la siguiente: podrás llegar tan alto como te permita el techo que te construyas. Sergio Caso. El circo de las mariposas es un cortometraje que nos propone una reflexión motivadora, de transformación humana. Un ejemplo de enseñanza para la liberación, para dejar de pensarnos ignorantes o incapaces, para poder salir de las redes dominantes y hegemónicas que intentan controlarlo todo. Daniela Castellotti. Entre más dura la batalla, más glorioso es el triunfo. Cuando miraba esta película me sentí muy identificada, se me vino a la cabeza mis años de mayor sufrimiento, mis años sin mi deporte, rodeada de médicos, estudios, operaciones, kinesiólogos, era tan triste que no sabía ni para dónde mirar ni para dónde ir. Pero con el tiempo me di cuenta que siempre uno tiene una persona que te marca la palabra justa, y quizás la solución más efectiva, pero entre tanto dolor no se puede ver. Y si bien mucha de mi gente me decía ya saldrás adelante, el más sabio fue mi médico, que me insistió que en mis 2 años de rehabilitación aprendiera todo lo que pasaba en las horas que yo me rehabilitara, y así fue como aprendí todo lo que hoy hago. Es por eso que cuando apareció el dueño del circo y actuó así me quedé realmente muy impresionada y me dije a mí misma, qué bueno es contar con gente, que a veces, no te gusta lo que te dicen, pero uno en el fondo sabe que lo dicen por algo. Hoy en día soy la encargada de rehabilitar a mucha gente y trato de que con la seguridad que yo obtuve en mis peores momentos poder brindarles contención y fuerza para poder usar el peor momento para luego poder decir si hubiera pasado por esto quizás no estaría tan feliz. Hoy soy feliz, pero llevo una herida que llevaré siempre, pero aprendí a usar el mal momento para aprender a ayudar a la gente a salir de diversas patologías, ya que para mí no hay imposibles y eso es lo que siempre trato de transmitir. Hay siempre una fuerza muy dentro de todos que ni nosotros sabemos que la tenemos, solo hay que animarse a verla, a captarla, ponerse mal,
llorar porque todas esas emociones son normales, pero que esas emociones te guíen en día a día, vencerte un poquito más y salir de la zona cómoda. No hay resultado sin esfuerzo. Conclusiones del equipo. El Circo de las Mariposas es un cortometraje que nos propone una reflexión motivadora, de transformación humana. Un ejemplo de enseñanza para la liberación, para dejar de pensarnos ignorantes o incapaces, para poder salir de las redes dominantes y hegemónicas que intentan controlarlo todo. Según Freire, en una estructura de dominación, los dominados han incorporado o internalizado los valores dominantes que contienen dos mitos culturales, el de su inferioridad cultural y el de su propia ignorancia. La enseñanza es posibilidad, y como la misma se genera en cualquier tipo de ámbito, todos somos posibles aprendices y educadores, a la vez. Siguiendo a Freinet, en cuanto al sujeto que aprende, se podría decir que este fue Will, pero la realidad es que, junto a él, y con él, todos aprendieron. Para Freinet el sujeto es responsable de su aprendizaje, pues al trabajar sobre los errores, aprende. Aquí, el maestro como motivador, basa sus enseñanzas tanto en los intereses, como en las realidades del educando. Las propuestas educativas surgen dentro de un contexto social, priorizando la libertad de expresión del aprendiz y la cooperación como una dinámica comunicativa. El señor Méndez, dueño del circo, es un facilitador, o motivador al cambio. Le ofrece la alegría y el poder para ser alguien. A partir de las diferencias se descubren virtudes, la aceptación de tal condición, permite abandonar los malos pensamientos que oscurecen el futuro. Desde el primer momento el señor Méndez le había dicho a Will: mientras mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo. Gran lección de vida, que se logra a partir del compartir experiencias, de descubrir verdades, dolencias y virtudes como punto de partida para la creación sin límites hacia el bienestar, propio y compartido. Si nuestra mente y sentimientos están motivados, todo será posible. Freud intenta, a partir de una influencia poderosa de la filosofía, articular las nociones de vida y muerte. Para ello proponemos entender las dinámicas que se esconden e influyen en la constitución del psiquismo y las maneras en las que determinan las existencias de los seres humanos. Las pulsiones sexuales y de autoconservación, agrupadas en la pulsión de vida o eros, está consagrada en la obtención del placer, ejemplo comer, soñar, etc. La mente, dice Freud, está diseñada para evitar el dolor y buscar el placer. Así como alcanza homeostasis o el equilibrio, vemos que las pulsiones como una fuerza biológica intenta que nos lleva a reproducirnos y a sobrevivir. Mientras la pulsión de muerte, también llamada por Freud tendencia destructiva, se ve exigida a repetir situaciones dolorosas. Así, para Freud el hombre nace con pulsiones de vida y de muerte. Hobbes afirma que en el estado de naturaleza el hombre vive una guerra de todos contra todos y es este mismo hombre, incluso en el estado de naturaleza, el que sigue siendo un ser racional y tiende a superar el desorden y la inseguridad. La liberación es un proceso social, económico, político, cultural y personal que tienen dimensiones individuales porque es la lucha que sostiene el hombre. Podemos pensar todo esto haciendo referencia al Will, el hombre sin extremidades. En relación a la liberación, que el pobre necesitado que vivía una realidad que él creía. O a veces le hacían creer, ya que su realidad era ser visto, en un circo en donde él participaba como semejante, es decir, un circo en donde tenían personas semejantes con diferentes discapacidades. En el caso del personaje sin sus partes del cuerpo, piernas, brazos, al que todos se le burlaban, podemos imaginar de la tal forma que necesitaba salir de esa horrible situación. Necesitaba la liberación para poder sentirse como un hombre, ya que se había creído lo que el presentador y dueño del circo le decía. Necesitaba salir de todo eso, ya que no conocía otra realidad que en donde viva. Hasta que comenzó a abrir su mente, y su perspectiva del mundo. Si nuestra mente y sentimientos están motivados, todo será posible. Este material ha sido compilado por el Grupo de Congruentes para la materia Fundamentos de la Psicología de la carrera de Consultoría Psicológica de la Escuela Superior de Psicología Social.